¿Cuántos están contentos de esta mañana? ¿Cuántos están para darse un baño con todo lo que han saltado, con todo lo que han disfrutado? Decían los chiquillos ahí cantando, todos cantando, ¿no? Que viniera el fuego de Dios. Yo digo, vengo a traerle un balde de agua. Porque a mí me gustan los estudios bíblicos y la culpa la tienen los testigos de Jehová. Sabe que yo tenía un mes de convertido, un mes, no conocía nada. Recién me habían regalado un Nuevo Testamento de los Gedeones. Y un compañero de oficina en el correo me había hablado de Cristo, me había regalado un Nuevo Testamento y yo recién lo había empezado a leer y vienen los testigos de Jehová a la puerta de mi casa. Y venía una chica que había hecho toda la escuela conmigo y todo el ciclo básico conmigo. Después nos separamos, no nos vimos por unos años y un día viene a tocarme la puerta de mi casa a hablarme de los testigos de Jehová, un mes en la iglesia. Y me empezaron a hablar y me decían, Isaías dice. El Nuevo Testamento que yo tenía no hablaba. Y yo decía, no sé, yo lo que sí sé que yo estoy contento de ir ahí, me encanta, ahora entiendo. No hay imágenes, pero estoy teniendo una experiencia maravillosa con Dios. Un mes de convertido y vinieron ellos y me dieron vuelta como una media. Y cuando se fueron yo me acuerdo que me senté en el frente de mi casa y me quedé así. Y viene mi padre. Me mira, mi padre me decía nene a mí, porque yo era el más chico. Me decía, nene, ¿cómo te dejaron, Sí, papá, en realidad no entiendo nada de lo que me dijeron. Y me propuse empezar a leer la Biblia. Y empecé a leer 20, 30 capítulos por día. Y me leí todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Empecé de vuelta al Nuevo Testamento. Cuando vinieron, llevaba un año que no venían los testigos de Jehová. Yo había leído la Biblia entera 2 veces. La primera vez que leí entera la Biblia buscaba un versículo que dijera Miguel Barbero es salvo. Y no lo encontré, así que seguí leyendo. Entonces cuando ellos vinieron la segunda vez y me empezaron a hablar de Isaías, le decía, es otro pacto. Hay un pacto nuevo. Y le empecé a hablar de la salvación. Y ellos me decían, no, pero dice Isaías, y seguían con Isaías porque era lo que le decían para salir a la calle, como cuando le dan cuerda a un juguetito. Y en determinado momento le dije, deja tu revista y tu Biblia ahí y vamos a hablar de la experiencia. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? Me dijo, ninguna. ¿Cómo experiencia? ¿De qué me habla? O usted me va a decir que es uno de los 144.000. Dije, no, soy uno de los tantos millones que se ha arrepentido y se ha convertido. ¿Y sabe lo que pasó? Cruzaron, yo vivía frente al Prado, cruzaron y los que me habían predicado a mí hablaban entre ellos y muchas cosas se ve que no entendían. Y aparece de vuelta mi padre. Me dice, ahora entiendo por qué vas tanto a la Biblia, tanto a leer la Biblia y tanto vas a la iglesia. Mirá cómo lo alejaste a ellos. A partir de ahí empecé a leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque creo que la mayor experiencia que uno tiene es la conversión. No hay otra. Es tan personal, es tan hermosa, es tan increíble cuando sentís que Dios te perdona y te quita el peso de la culpa, que es maravilloso. Es el tiempo del primer amor, donde testificás, donde hablás, donde seguís, donde haces un montón de cosas, hasta que empiezan a aparecer los problemas, empiezan a aparecer las dudas, empiezan a aparecer, ¿y por qué si yo voy a la iglesia me pasa esto? ¿Por qué aquel hermano me miró mal? ¿Por qué el otro habló mal? ¿Por qué el otro dijo esto? ¿Por qué la envidia? Yo la primera vez que encontré envidia y celos dentro de la iglesia dije, esto no puede ser. ¿Envidia y celos dentro de la iglesia? No, en el club de baby fútbol sí, en el club político sí, en el club de bocha sí, pero en la iglesia sí, porque somos seres humanos. Y hay gente que cuando se convierten cambian su vida, y hay gente que solamente tiene la experiencia de la conversión y después, todos los días, un paso para adelante, un paso para atrás, 3 para atrás, 1 para adelante, hasta que llega un momento que se ven en una situación de decir, no sé si sigo, no sé qué hacer. Dicen los psicólogos que hay 3 crisis. La crisis evolutiva, la que tienen los niños cuando van al CAIF o cuando van a jardinera, que van 1 hora, 1 día, 2 días, 3 días, hasta que a la otra semana ya están incorporados al horario. ¿Por qué?
Y porque ellos estaban acostumbrados a que mamá le daba el agua, le daba esto, le daba todo lo que pedían se lo daba, y ahora hay una señora con una túnica que le dice sentate, escribir, dibujar, hace esto, hace lo otro, le genera una crisis. Todo cambio genera una crisis. Crisis es sinónimo de cambios. La crisis evolutiva es esa, pero la crisis, ¿cómo era que se llamaba? Son las que usan los psicólogos para identificar inesperada. Recibiste un mensaje, aparece la palabra despido, la palabra divorcio, la palabra cáncer, y vos decís, yo no puedo creer. O te pasa a vos o le pasa a alguien que vos querés decir, yo no puedo creer, mirá esto. Y pensás, si yo creía en Dios, que Dios podía hacer un milagro, ¿por qué el milagro no ocurre? ¿Por qué las personas que yo quiero sufren? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo voy tanto a la iglesia y creo, me pasa esto a mí? Te genera una crisis, porque te está generando un cambio. Pero está la tercera crisis que dicen los psicólogos, que es la crisis estructural, es la que te mueve el palo en el que toda la construcción de aquella época se construía, en el palo principal, te pegan ese palo principal y vos decís, ya no tengo ganas de vivir, me da lo mismo vivir que no vivir. Me peleé con mi novio, me quiero matar. Me van a despedir, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Fracasé como familia, fracasé con esto, fracasé con lo otro, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Nadie entiende lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, y hasta te victimizás creyendo que tenés la razón y estás en una crisis. Ahora, si yo vengo y le digo en esta mañana que Dios utiliza esa crisis para promoverte, si yo te digo en esta mañana que el que genera muchas veces esa crisis es Dios, y te voy a decir algo, porque me gustaría que más allá de la experiencia de poder orar y poder recibir algo, hoy tengas las bases de lo que vas a pensar dentro de una semana, porque quiero que esto te quede grabado en el corazón. El trato de Dios contigo no es el mismo que tiene con el que está al lado tuyo, adelante o atrás. Él tiene un trato personal y individual con cada uno de nosotros. Dios nunca trata a dos personas de la misma manera. Usted tiene tres cosas que nadie en el mundo tiene. 8.000 millones de habitantes. Usted tiene algo que nadie de ellos tiene. El iris es suyo, es único en el planeta. La huella digital es única en el planeta. Nadie tiene una huella digital igual que usted. Y ahora se descubrió el ADN. O sea que en los cromosomas Dios nos hizo únicos. Nos hizo irrepetibles. No hay nadie, gracias a Dios, no hay nadie como yo en este mundo. ¿Cómo sería este mundo con dos como yo? Pero no. Y quiero tocar un pasaje que está en el libro de Ezequiel. Muchos hablan de Ezequiel capítulo 37. Y capaz que de los que leen la Biblia que están en este lugar, saben que Ezequiel 37 habla, por supuesto, del Valle de los Huesos Secos. Y muchos hablan del Valle de los Huesos Secos, pero ¿saben lo que no hablan? El trato que hubo con los huesos. El trato de los huesos en Ezequiel es el trato que Dios tiene con ustedes y conmigo todos los días. ¿Sabe por qué? Voy a leer solamente el versículo 9, donde dice, le dice 3 veces que profetiza, ¿verdad? Pero cuando le dice la segunda vez, le dice, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Y ahora sí viene el Espíritu con E grande, con la E mayúscula. Dice, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Saben qué quiero hablar? De estos vientos. De estos vientos que cuando vienen sobre mi vida probablemente los quiera rechazar. Y quiera decir, Dios me llamó a victoria. Dios me llamó a cosas grandes. Dios me llamó a poseer cosas y yo tengo que creerlas y profetizarlas y decirlas. Hoy hay mucha gente con eso. Usted diga la palabra y crea ya que las cosas van a suceder. Y hay momentos que dicen, no, estoy tratando contigo. Otros lo van a recibir, vos no. Ahora no. Porque lo que tengo para ti es mucho más grande, pero viene después. Primero tengo que tratar. ¿Qué área trata Dios con nosotros? ¿Sabe qué área trata Dios con nosotros? El área del carácter. La base fundamental del temperamento de toda persona. ¿Cuántos calentones hay en esta mañana acá? No, yo me voy. Porque yo pensé que era el único, ¿no? Hermanos, todos tenemos un carácter. Todos nos enojamos. Los que manejan acá, cuando se ven alguien se le tira por delante. Ay, hay uno de los míos. Baja la ventanilla y dice, Juan 3:16, te regalo sobre el símbolo. No.
Nos surge, ¿verdad? Ahora bien, esos 4 vientos que son diferentes, esos 4 vientos, es cuando Dios trata a alguien a quien está llamando. Dios lo llama y antes de llamarlo lo prepara. Usted llama a una persona y le dice, te voy a preparar para que atienda las mesas de mi restaurante. Y no le pone el delantal y lo manda. Usted le dice cómo se levantan las copas, cómo se levantan los platos, cómo se trata el cliente. Le va enseñando una cantidad de cosas. Usted tiene una empresa de ómnibus y contrata a un chofer nuevo. Le tiene que enseñar a abrir la puerta, cerrar la puerta, le tiene que enseñar un montón de cosas. Usted no le dice, subite y anda, arranca. Todo tiene una preparación. Dios nos prepara. ¿Cómo Dios preparó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? En el desierto. En el desierto. En el desierto murió toda una generación de inconversos. En el desierto murió toda una generación de traidores que querían volver a ser esclavos y presionaban a Moisés para que Moisés dijera, dale, llévanos de vuelta. Preferimos comer como esclavos y no comer este maná acá, rumbo a una libertad que no sabemos si llegaremos. ¿Sabe? Usted va a recibir lo que crea, va a recibir lo que confiese, pero también va a recibir lo que Dios preparó para usted. Porque Dios no lo eligió al azar, Dios no lo eligió a usted. Y se le ocurrió a aquella persona. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando cruzó a un hombre y una mujer que terminaron siendo sus papás. Y usted tiene 4 vertientes sobre su carácter, que son sus abuelos. A veces cuando el bebito tiene 2 meses y se pone rojo de enojo, dice, mi papá lo tuvo como el abuelo. Porque siempre los abuelos tenemos la culpa que el nene se enoje. Y usted dice, mirá, las mismas reacciones. ¿Sabe? Ese carácter es natural. Ahora yo le voy a dar una noticia. Ese carácter se puede domar. Y solamente lo puede domar cuando yo estoy sujeto al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que me ayuda a sujetar. Ya no vivo yo, decía Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y al vivir Cristo en mí, yo tengo que controlar un montón de cosas. Se ha levantado una generación en los últimos 30 años de personas que creen que los roles han cambiado. Antes él era el Señor y yo era su esclavo. Él me compró. En la cruz del Calvario pagó el precio y me compró. Ahora resulta que las cosas han cambiado tanto que él es el esclavo de lo que yo le pido, porque la regla de oro dice pedir y se dará. Así que me vas a dar lo que te pido. Y si no me das lo que yo te pido de la manera que te lo pido y cuando te lo pido, me meto de 3 días en ayuno y te tuerzo el brazo. Y a veces Dios te mira y dice, si tendré que trabajar contigo todavía, otra vueltita en el desierto, otra vueltita en el desierto. Y vos decís, no, yo voy a salir de esto. Y crees que podés salir. ¿Se acuerdan aquello de qué difícil que es pasar un camello por la aguja? La aguja porque era así la puerta, ¿verdad? Era una puerta así, que había al lado de las grandes puertas de la ciudad. A cierta hora las puertas de la ciudad se cerraban y usted tenía que entrar por esa puertita. ¿Sabe lo que tenía que hacer? Se tenía que agachar. Y se tenía que agachar hacia adelante. Eso nos habla de sumisión. Pero ¿sabe quién era el que más se tenía que humillar para entrar a la ciudad? Por ese lugar, el camello. El camello tenía que arrodillar sus patas delanteras y arrastrarse para poder entrar por esa puerta. Al reino de los cielos se entra humillándose. Al reino de los cielos no se entra, ¿verdad?, creyendo que yo voy a recibir todo lo que pide, todo lo que yo le pida a Dios me lo va a dar. Y mirá que si yo le pido algo a Dios, ojito, ojito si yo le pido algo a Dios. Y sabe que no, son tratos de Dios. A veces cuanto mejor estás haciendo las cosas, peores resultados tenés. Y dice, pero yo no entiendo nada. Más me meto a orar, más me voy a la iglesia, más hago cosas y parece que todo empeora. Fue lo que le pasó a Jesús en el desierto. Jesús en el desierto termina los 40 días de ayuno total. Y dijo, bueno, acaba de morir Jesús, el hijo del carpintero. Acaba de morir Jesús, el hijo de María y José. Y se acaba de levantar el Mesías. Cuando Jesús hizo eso, ¿quién vino? ¿Quién vino? Vino Satanás a confundirlo con la palabra. ¿Y sabe lo primero que lo confunde? Es con la identidad. Con que tú dices ser el Hijo de Dios. Así que vos sos el Hijo de Dios. Cada vez que te mandás una macana, viene Satanás y te dice lo mismo. ¿Y vos vas a la iglesia? ¿Vos vas a la iglesia? ¿De qué te sirve tanta iglesia? Mirá la boca que tenés, mirá las cosas que haces, mirá las cosas que decís. El cristiano tiene que ser el mejor ejemplo
para los suyos. El cristiano tiene que ser el mejor ejemplo para su entorno familiar. El cristiano tiene que ser el más generoso. No, a mí no me venga con eso porque mire que usted no conoce mi familia. No la conozco, pero Dios te conoce a ti y te puso en medio de ellos para que seas luz. No para que le devuelvas a ellos conforme ellos te dan a vos. Porque te van a atacar por todos lados, pero vos sos luz. ¿Saben? Hay una metáfora, un cuentito. Había un bichito de luz. Y había una serpiente que lo seguía por todos lados y se lo quería comer. Y el bichito de luz, para donde iba, la serpiente iba atrás y se lo quería comer. Hasta que en determinado momento el bichito de luz dice: pará, serpiente. ¿Me estás persiguiendo para comer? Decime, te hace una pregunta. ¿Yo te hice algo? No. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Y entonces por qué me querés comer? Dice: porque no te puedo ver brillar. ¿Sabe que usted brilla aunque usted no se dé cuenta? ¿Sabe que hay ángeles alrededor suyo que los demás lo miran a usted y no se dan cuenta que están los ángeles alrededor suyo? ¿No le pasó que usted está en un lugar y te queda mirando? Y voy a decir, me da la impresión, no sé si a usted le pasa, me da la impresión de que alguien me mira, te das vuelta y ves que una persona te está mirando así. Ellos miran lo que vos sos portador. Sos portador de la presencia de Dios. Ellos pueden llegar a ver a los ángeles y no identificar que son ángeles, pero dicen: ¿con quién camina esta persona? Ahora bien, vamos a entrar en el tema. Los 4 vientos que están tratando tu vida. El primero, que está en Ezequiel 37:9, habla de los 4, es el viento, que se llama Aquilón. Es el viento que nos hace discernir si lo que estamos viviendo es guerra espiritual o es propósito de Dios. El viento solano. Es muy doloroso. El viento solano es el que en Job, capítulo 1, versículo 19, viene ese viento y hace caer una estructura que mata a todos los hijos de Job. O sea que es un viento que va a hacer cosas raras, cosas locas, cosas dolorosas, cosas que no esperaba. Yo no esperaba que me pasara esto. Mirá lo que me vino a pasar. Ese viento va a tratar no solo con tu carácter, sino con tu autosuficiencia, con yo hago, yo. Una vez me dijo una señora que era enfermera, yo visitaba médicos y me dice: ¿usted puede ir a orar por mi esposo? Sí, bueno. Él está muy mal, tiene un cáncer y se está muriendo. Entonces me pasó la dirección y lo fui a ver. Y estábamos sentados frente a un ventanal, una casa preciosa, un apartamento en Malvin. Y el hombre hablábamos y vio que cuando uno no conoce a una persona empieza a hablar del tiempo. Qué raro que está el tiempo, sí, dieron lluvia, no, dieron para el martes, qué cosa. Y bueno, estábamos en el tiempo y empezamos a hablar tonterías, ¿no? El hombre era cortador de esos que toman el cuchillo al revés, veo cómo son, en el frigorífico, importan y hacen los cortes. Ganaba muchísimo dinero. Y él dice: bueno, ya que no empieza usted, voy a hablar yo. Explíqueme por qué. Las únicas 2 cosas que yo pido, no sé si a Dios o a lo que existe por ahí, y yo le pido trabajo y salud. Trabajo y salud, nada más que eso. Y las 2 cosas Dios me las quitó. Porque al venirme el cáncer, me suspendieron en el trabajo. Y ahora yo estoy acá con un pronóstico muy complicado. En ese mismo momento yo le dije: mire, yo le voy a decir la verdad. Yo no sé si Dios lo va a sanar o no lo va a sanar, no se lo puedo decir porque no lo sé. Yo sí le voy a decir una cosa: esta no es la única vida que vivimos. Esta te prepara para la otra. La otra es la importante porque la otra es eterna. Si usted quiere, yo puedo orar por usted para que usted reciba el salvoconducto hacia el perdón de Dios. Cristo murió y le empecé a predicar. Y llegó un momento que el hombre me miró y me dijo: ore por mí, yo quiero eso. Y oré por la salvación, oré: Señor, te lo entrego en tus manos. Pero en ningún momento Dios me dio la convicción de orar por su salud. A los 10 días murió. Y yo siempre me quedé pensando: todos los años que ese hombre trabajó, todos los años que ese hombre tuvo salud, estaba cumpliendo con su deseo. Tengo salud, tengo trabajo, no preciso de Dios, no preciso de nada. Y Dios llegó en el momento justo a su vida para que ese hombre se arrepintiera de haber sido una persona, de haber hecho su camino a su manera. A veces no entendemos por qué.
Porque después la esposa me dijo, ay, se me murió mi esposo, ¿y qué se murió? Que no llegaba a 50 años, un hombre joven. Bueno, yo no lo sé, no tenemos nosotros la respuesta. Ese viento, que es el primero que viene, es el viento que te ataca en una cantidad de cosas, donde se te mueren seres queridos, donde te pasan una cantidad de cosas, y vos decís, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara por esto? Y te enojas con Dios, porque hay mucha gente que se enoja con Dios. Hay gente que se va de las congregaciones porque no saben entender que el primer viento que te va a atacar es un viento que es doloroso, que es un viento muy complicado, pero que es un viento que Dios utiliza. El segundo viento, quiero ser rápido con esto, el segundo viento es el viento del occidente. Éxodo 10:16, Jehová trajo un fortísimo viento. Ese viento te lleva a los amigos, ese viento te trae plagas de todo tipo, te trae deudas, te trae de todo. Donde vos decís, pensar que yo tenía un amigo, pero que siempre me dijo que iba a estar conmigo, y cuando lo vas a buscar porque lo precisás, ese amigo se fue. Yo tenía un hermano de la iglesia que siempre estábamos juntos y orábamos juntos, pero resulta que el día que yo pasé por problemas, el primero que se fue mi amigo. Y vos decís, ¿por qué me pasa lo que a nadie le pasa? ¿Por qué todo lo malo parece que me viene a mí? Mire, los dos primeros vientos son terribles, porque son vientos que van a actuar sobre tu carácter y sobre todas las cosas, sobre esa candidez natural que a veces tenemos los seres humanos, que creemos que dentro de la iglesia todos son buenos. No, pastor, no diga eso. Será su iglesia, miren, las mías son todos divinos. Somos seres humanos, tenemos una naturaleza caída. Todos tenemos la tendencia a hacer las cosas que a Dios no le gusta y a fallarle a la gente. David decía, creo que es en el Salmo 55, tú, que eras mi hermano y mi amigo, juntos caminábamos por el templo, nos contábamos los secretos, y tú me viniste a fallar. ¿Sabes? A veces te falla la persona en la que más confías. Y Dios está esperando que eso pase. Porque cuando eso pasa, te das cuenta que en el único que podés confiar es en Él. Que el único que nunca te va a mentir es Él. El único que nunca te va a fallar es Él. Él siempre va a estar. Se van todos a veces cuando viene este viento, ¿eh? El tercer viento es el austro. El viento de Hechos 28:11 es cuando tu vida se acerca al propósito de Dios. Es un viento que te alimenta, que a veces te prospera, que las cosas te empiezan a salir bien. Y vos decís, cuando las cosas me van bien, es que Dios me está bendiciendo. Y cuando las puertas se cierran, es porque Dios no me está bendiciendo. Y Dios te bendice siempre. Algo que la gente tiene que entender, el cristiano tiene que entender, que aun cuando te van mal las cosas, la bendición de Dios está sobre tu vida. El gran problema es que Dios está actuando sobre tu carácter, sobre áreas de tu temperamento, para que muchas veces puedas menguar tú y crecer. Y esos vientos van a tratar con esas áreas internas en las cuales te creías autosuficiente. Yo tengo salud, yo tengo trabajo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y un día Dios te saca la autosuficiencia, como le pasó en el caso a este hombre. Te sacó lo único que vos creías que era tu fortaleza. Es como si te sacara las muletas de golpe o te pateara el bastón y no sabes en quién confiar. ¿Y ahora qué hago? Yo no voy más a la iglesia, yo no creo más, no sé, ya ni estoy orando porque estoy tan desalentado, tan desanimado. Y yo quiero decirte, cuando estás allá abajo es cuando Dios te está por levantar. Cuando estás en una situación de decir, ya no sé, ya creo que estoy perdiendo la fe. Creo que lo que estoy viviendo es tan fuerte que a nadie le pasó una cosa así. ¿Sabe? Jesús compartía el plato con Judas. ¿Sabe lo que significaba compartir el plato? De ahí se deriva la palabra compañero, compartir el pan. Eran compañeros. Y cuando comían cosas que tenían juguito, caldito, era una costumbre de aquellos tiempos mojar el pan y dárselo al otro. Hoy si usted pasa por una obra de construcción y hay dos obreros con un plato mojando así, dándoselo en la boca, usted dice todo. En aquellos tiempos era algo que estaba bien visto. Así que mojaban el pan y se lo daban. Judas recibía de Jesús el pancito. Pero no solamente eso, porque por eso eran compañeros. No solo por compartir el pan, compartían secretos. O sea que nadie conoció más el corazón de Jesús que Judas.
Nadie pudo hacer lo que hizo Jesús, que fue dormir en el pecho de Judas, dormir en el pecho de Jesús. Conocía todos los secretos, conocía cosas que los otros discípulos no sabían. Y sin embargo, uno de los evangelios dice que la señal con que Judas traiciona a Jesús fue con un beso, con el símbolo del amor. Al que yo le dé un beso, ese es, aprécienlo. Aquel que compartía el pan, aquel que conocía el corazón de Jesús, fue el que lo terminó traicionando. Yo sé que este tema es un tema bajo. Yo sé que este tema te va a hacer pensar muchas veces, inclusive en los amigos, porque nosotros tenemos, los seres humanos tenemos una categoría de amistad que cambia según las generaciones. Cuando somos niños, cuando vamos a la escuela, primer día de clase llegamos y decimos, mamá, tengo 3 amigos. Al otro día venimos de la escuela y decimos, mamá, tengo 1 solo, me peleé con 2. Al otro día, mamá, tengo 5 de vuelta. Porque ellos ven la amistad como una cosa tan linda, ¿verdad? Que pasan los años y muchas veces esas amistades sí. Cuando uno es joven ya elige quién ser amigo y quién no, ya elige. Tiene que ser alguien que más o menos comparta las cosas conmigo, más o menos tenga mi manera de pensar. Algunos los selecciono casi amigos, pero los amigos son estos. Y después que uno se casa, que tiene una familia, ya como que los amigos pasan a ser muy lejanos o muy pocos. Pero cuando uno viene a la iglesia, tiene la misma tendencia que en la escuela. Todos son mis amigos. Lo viste 5 veces, ya es tu amigo. Ah, sí, es amigo mío. Porque tenemos un concepto muy abstracto de la amistad. Tenemos un concepto muy amplio de la amistad. Y a veces no nos damos cuenta que somos como Jesús. Le damos el gesto de cariño a la persona que nos termina traicionando. Que a veces todo lo que vos le decís en la intimidad a una persona, después lo usa contra vos. Y te lastima. Esos son los vientos. Esos son los vientos que están tratando con áreas de tu vida que vos decís, pero yo no quiero esto para mí. Pero saben una cosa, y ahora vamos a ver el último y ya explico lo del final. El último, que es el aquilón, es un viento huracanado, que es el viento de la gloria de Dios. Es el viento que te hace crecer espiritualmente. Es el viento que trata contigo como jamás Dios ha tratado con otras personas. Lo que Dios tiene para ti no lo tiene para otro. No es que Dios te llama a un ministerio colectivo. No. Dios tiene algo para ti que solamente en la intimidad con Él lo vas a entender. El problema es que a veces nosotros no esperamos el tiempo de Dios. Ahora bien, leímos al principio, estos 4 vientos fueron convocados. Son vientos cardinales. Estos 4 vientos fueron convocados, ¿sabe para qué? Para que el Espíritu viniera y le diera vida a aquellos huesos que ya estaban con tendones, con músculos, con piel. Es decir, estos vientos le terminaron dando la vida espiritual a aquellos huesos que se habían transformado en personas. Sin esos vientos, el Espíritu Santo no puede obrar en tu vida. Porque no está Dios en el primer lugar de tu corazón, estás vos mismo. Ponés tu figura en primer lugar y a Dios en segundo, en tercero o en cuarto. ¿Crees que tus peticiones, crees que tus necesidades son más importantes que lo que Dios pueda tratar con tu vida? Y Dios dice, lo que tengo para ti es un desierto. No, pero yo no lo quiero. Señor, yo decreto que mi vida llega con 5 estrellas. No, desierto no. Y Dios dice, no. Si no te llevo al desierto no vas a entender. Cuando llegues a las grandes promesas pasando el Jordán, no las vas a entender. Porque no te costó nada. Esa generación que entró al Jordán había nacido en el desierto. Ellos habían nacido en el desierto. Sabían perfectamente cómo era el trato de Dios, cómo era Dios para alimentarlos, cómo era Dios para cubrirlos del sol, cómo era Dios para iluminarlos de noche. Ellos sabían. Así que cuando entraron al Jordán, sabían que era la tierra de la promesa. Yo lo que quiero decir con esto de los 4 vientos, que nunca se enoje de la manera que Dios trata con usted. Que nunca se enoje cuando hay escasez. Que nunca se enoje cuando usted está en una situación de vulnerabilidad. Que nunca se enoje. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto a las personas clamar más a Dios y orar más estando en la sala de espera de un CTI que en su casa. He visto a las personas orar más a Dios que nunca cuando les llega una mala noticia y ellos no saben qué hacer. Y saben que lo más importante
es buscar de Dios. El problema es que cuando todo me va bien me olvido. Había un pastor que yo conozco hace muchos años, que un día llega a la casa y la madre había venido del médico y estaba sentada en la cocina en una mesa. Le dice: hijo, sentate que quiero darte una noticia. Vengo del médico y me dijo que tengo cáncer. Y el hijo le dijo: espera un poco, mamá, que ya vengo. Fue a su cuarto, trajo la guitarra, le dijo: mamá, vamos a cantar. Vamos a cantar. Y empezaron a cantar. Y empezaron a cantar coros viejos. ¿Te acordás de aquel coro, mamá? Y cantaban. Y llegó un momento que se reían y se gozaban en la presencia de Dios cantando coros. Y te acuerdas de aquel otro y cantaban. Y después que terminaron cantando dijeron: mamá, vamos a orar. Vamos a orar. Y este hombre le dio gracias a Dios por su mamá. Le dio gracias a Dios por ese momento. Y a pesar de que su corazón estaba un poco apesadumbrado, dijo: Señor, nosotros creemos en ti. Y yo creo que tú vas a hacer un milagro en mi mamá. ¿Y quiere que le diga algo? El milagro ocurrió. Dios sanó a esa mujer. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál cree usted que fue la clave? La clave fue que lejos de enojarse, que lejos de decir: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Recién hablábamos de Jonás, el colérico, el enojón, el uruguayo de la Biblia, el que se enoja cuando todo le va mal. Tírenme al agua, ¿qué me importa? ¿Sabe por qué? Porque Jonás conocía a Dios y conocía a los ninivitas. Sabía que eran unos sinvergüenzas. Es más, si usted lee el libro de Nahum, después de que ellos se arrepintieron, oraron, pidieron perdón y Dios los perdona, tiempo después siguieron haciendo las mismas tropelías. Y en el libro de Nahum dice que Nínive fue arrasada de tal manera que hoy en día los arqueólogos no lograron rescatar una cucharita de Nínive. La oportunidad la tuvieron y la desperdiciaron. Por eso Jonás no quería predicar. Yo sé, yo conozco a Dios, yo sé que si les predico se van a arrepentir, pero si se arrepienten Dios los va a perdonar y ellos no se merecen el perdón. Y le tenemos que predicar igual. Tenemos que predicar igual. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los que está aquí, de los que estamos aquí, ninguno es tan bueno para merecerse el favor de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que usted y yo éramos enemigos de Dios. Y Dios nos amó. Y nos amó de tal manera que nos está tratando. Mire que el Evangelio dentro de unos años no existe más en el mundo. En toda Europa ha crecido tanto el Islam que están prohibiendo el Evangelio. Y esto va a ser a nivel mundial. Si Dios no hubiera cortado los tiempos, nadie sería salvo. Nosotros estamos en un continente que es una bendición, porque yo creo que va a venir un gran avivamiento sobre Latinoamérica. Y es más, le voy a decir algo porque yo lo sé, viene un gran avivamiento sobre Uruguay. Porque Dios va a hacer en este país. Mira, lo único que le voy a decir es algo. Dios siempre te va a dar aquello que tengas la capacidad de recibir. Un día en un campamento había un tanque grande de agua y los jóvenes decían: y ahí deben entrar 1.000, 2.000, 5.000. Y me preguntan a mí: ¿cuántos litros hay en ese tanque? ¿O cuántos litros entran? Y yo lo miré y le digo: ¿sabes cuántos litros entran? Los mismos que salen. Tú vas a recibir conforme tú quieras. ¿Querés 10? Dios te va a dar 10. Dios no te va a dar 11, no te va a dar 15, no te va a dar 20. Te va a dar 10 porque es tu capacidad. ¿Tenés una marcha para caminar? Él viene al lado tuyo a la marcha que tú tenés. Nunca te va a apurar. Nunca te va a decir quédate atrás. Termino con esto. Venía caminando yo por la calle y veo un niño de 2 años llorando en medio de la vereda. Y la madre parada al lado. Levantate, Maxi, levantate. Y yo venía caminando y veía la escena. No, decía el nene, no, upa. No.
no puedo hacerte upa, vengo con todo esto, levantate, caminá. No, decía el nene, upa. Claro, uno que viene con la locura de la calle, Dios, señora, levántelo la pata. Levántelo, sáquelo de ahí. No. Yo tiraba vueltita, seguí caminando y veía que la señora con toda paciencia le decía, Maxi, levántate, Maxi. Capaz que yo me fui y lo cascó, pero no sé. Lo cierto es que como a la media cuadra me doy vuelta y la mamá parada al lado de él, hablándole, levántate, Maxi. No sé qué habrá pasado, pero resalto la actitud de la mamá. Lo siguió tratando bien, siguió parada al lado de él y no lo dejó solo. No le dijo, yo me voy, quédate acá. No, se quedó ahí. Dios nunca te va a dejar. Hagas lo que hagas, Dios nunca te va a dejar. Dios no, los hombres te dejan, los líderes te dejan, tu familia te deja, pero si hay alguien que siempre se va a mantener ahí parado, es Él. Él nunca te va a dejar. Aleluya. Aleluya. A veces, en vez de enojarnos con Dios o con la situación que me toca vivir, me tendría que a veces enojar conmigo mismo. Porque a veces yo soy el generador de eso que me pasa. Y a veces soy inocente, no sé por qué me pasó. Pero recuerden, la semana que viene, dentro de un mes, dentro de un año, que Dios te va a tratar con los vientos, que a veces son dolorosos, que son incomprensibles, que no sabes por qué te despidieron, que no sabes por qué te pasó lo que te pasó. Y Dios está tratando contigo. Dios está tratando contigo y te incomoda en cierto nivel para que asciendas, para que subas, ¿verdad? Entonces, el tema es el siguiente: ¿por qué no le entregamos el corazón a Él? Le decimos, Señor, yo tengo que entregarte el corazón, porque es lo único. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo único que te va a pedir, nunca Dios te va a pedir la billetera. Nunca Dios te va a pedir que hagas algo. Dios te va a pedir que le creas. Nada más. Cuando entras en la condición de creerle a Dios, el mundo se te va a mover. Todo se va a empezar a mover. Y es ahí donde tenés que estar firme. Pero además la Biblia dice, el que crea estar firme, entonces más te tenés que agarrar de Dios. Y más firme te tenés que agarrar. Cuanto más problemas tengas, más agarrate de Dios. Dios te va a hacer feliz, porque Dios es el más interesado en que nosotros seamos felices. Dios quiere tu felicidad. Dios no quiere que pases problemas. Dios no quiere que estés en un lugar donde hay personas que te hacen la vida imposible. Dios no quiere eso. Pero también Dios se vale de eso para tratar con áreas de tu vida. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Decirle, Señor, aquí estoy. Si algo viste en mí, algo que yo pueda hacer útil o servir para algo, Señor, aquí estoy. Última, ¿te puedo contar una más? Hay 3 acá que me dijeron sí, por estos 3 la voy a contar. Había una persona que trabajaba de portero en la farmacia de una ciudad. Él entraba como el decimaco, uno más para atender. Bueno, él era así en la farmacia. Venía alguien, buenas, ¿qué tal? Venga, pase. Un día hay recortes en la farmacia y ¿a quién tienen que echar? Al portero. Ya era un hombre grande y le dicen, bueno, ya estás tan grande, jubilate. Y el hombre dice, no, ¿yo qué voy a hacer si me jubilo? Toda la vida trabajé en la farmacia desde chiquilín. Ese hombre quedó muy triste, aparte vivía fuera de la ciudad. Entonces, este hombre dijo, bueno, voy a arreglar la casa. Fue y se compró un martillo, un serrucho, unos clavos y se fue a tratar de arreglar la casa donde vivía. Y viene un vecino y le dice, vecino, ¿vende serrucho? Y él le dice, no, pero si querés te vendo este. Bueno, te lo compro. Ah, y el martillo también, ¿no? Entonces el hombre fue de vuelta a la ciudad, se compró 2 serruchos, 2 martillos y ya se compró más clavos. Vino otro vecino y le dice, ay, me enteré que estaba vendiendo cosas. ¿No tiene pintura? Hoy no, pero mañana te traigo.
Y este hombre empezó a llevar cosas, ya después no iba en la bicicleta, ya después se compró una moto, ya iba en la moto, después se compró un carrito, después se compró una camioneta, después montó una ferretería porque ya todo el mundo le venía a comprar. Y terminó siendo tan exitoso que un día le dona a la escuela del pueblo para que pintaran toda la escuela. Entonces hacen un homenaje de agradecimiento y la directora le dice: mire, todo el pueblo está agradecido que usted arregló, reacondicionó toda la escuela y para nosotros es una bendición. La pregunta es, ¿qué sería de usted si no tuviera la barraca y ferretería que puso? Y él le dije: ¿sabe lo que sería? Portero de una farmacia. Nunca vas a entender el proceso en el que estás. Nunca vas a entender el hoy, porque te estás proyectando un mañana y las grandes cosas están ahí. Así que los que tengan fe, pónganse de pie. Los que no tengan fe también. Porque vamos a hacer algo muy especial. ¿Sabe lo que vamos a hacer? No vamos a orar para que usted reciba algo grande de parte de Dios, no. Este es el inicio, el comienzo de 2 días de gloria sobre su vida. Este es el comienzo de la activación ministerial que Dios quiere hacer en usted. Este es el comienzo de grandes cosas. Usted tiene un segundo semestre de este año en victoria. En el mundo va a haber aflicción, pero confíen porque Dios venció. Dios quiere levantar una iglesia que le crea, sí, pero que le obedezca. Porque creen aquellos que vuelan un avión contra una torre o se ponen dinamita y vuelan en un supermercado, también lo hacen por fe. Dios está buscando obediencia. Usted quiere ser obediente a la palabra, renuncia a las cosas que usted quiere hacer y que Dios no quiere. Ah, bueno, pero eso es medio bravo, es difícil, ¿no? Todos los días yo elijo hacer mi voluntad o la de Él. Pero entonces, ¿por qué quiero orar por ustedes? Quiero orar por ustedes y quiero orar por mí mismo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque hoy es el comienzo de lo grande que Dios quiere hacer con ustedes. Hoy es el comienzo. Empieza un nuevo tiempo. Empieza un nuevo tiempo. Mire, acá hay muchos jóvenes que tienen esa fuerza arrolladora, pero también hay gente que tiene la suficiente experiencia de vida para saber que Dios los puede usar como usó los grandes hombres de Dios que están en la Escritura. Cierre sus ojos. A mí me encantaría que pudiéramos adorar. Y cuando estemos adorando, ya que están los pastores aquí, yo quiero que aquellos que sientan de hacerlo vengan aquí adelante y le den a Dios el corazón y le digan: Señor, es lo único que tengo. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que los pastores toquen su vida, así como quiero que el Espíritu Santo toque tu corazón. Mientras adoramos así en tu lugar con tus ojos cerrados y vea que algunos están pasando, ven aquí al altar. Altar significa encuentro con Dios. Esta es la mañana que Dios preparó para que le entregues lo más valioso que tenés. Es tu corazón, es tu voluntad, es tu entrega, es tu pensamiento. Todo está allí en tu voluntad. Entregáselo a Él. Necesito